Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista a una especialista de la carrera de administración. En la cual le vamos a hacer una serie de preguntas de acuerdo a su experiencia en el mundo laboral. Buenas noches, Ari. En esta oportunidad mi nombre es Camila Cortés Rivera, soy de la carrera de administración y marketing y mi compañera es... Me llamo Marita Yajair Espino Paz, estoy estudiando lo que es Administración de Negocios Internacionales y de antemano te agradezco por tu tiempo y espacio que nos estás brindando en este momento para la entrevista. Iniciando con las preguntas, ¿nos podrías comentar cuál es tu nombre completo y qué profesión estudiaste? Sí, mi nombre es Ariana Rivera Lejos y estudio Administración y Marketing. ¿Cuál es tu cargo en la empresa que laboras y cuál es el nombre de la empresa? Sí, soy practicante de canales digitales dentro de Luz del Sur. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas en Luz del Sur? Desde diciembre del 2024, ya vendría a ser 1 año y 4 meses más o menos, 4 o 5 meses. ¿Cuáles son tus funciones dentro de la empresa? Tengo diferentes funciones. Dentro de las principales me encargo de poder gestionar nuevos proyectos en cuanto al tema de automatización de datos y transformación de ellos para poder identificar los mejores indicadores para nuestro equipo. También hacemos un monitoreo de la performance de la web y del aplicativo móvil, el cual se desarrolla a través de diferentes dashboards. Nosotros manejamos dashboards de desempeño y de monitoreo de los indicadores. Aquí nosotros nos enfocamos mucho en poder verificar si es que nos está yendo conforme deberían de estar, si es que de repente hemos tenido un pico, si es que hemos tenido algunos declives y identificar específicamente desde dónde provienen, ¿no? Esa es un poco nuestra labor principal dentro del equipo. También gestionamos algunos requerimientos de parte de nuestros jefes, de repente si es que necesitan algún indicador clave, si es que necesitan que les preparemos un informe de los indicadores de cómo ha ido esta evolución dentro del tiempo, desde que se lanzó la app, que ha sido la app y la web desde el agosto de 2024 hasta la fecha, que es específicamente el periodo que nosotros evaluamos, y también gestionar algunos requerimientos adicionales de otras áreas. ¿Y con qué otras áreas trabajas y tienes relación con ellas? Más o menos de tu área a las áreas que tienes a tu cargo o compartes con ellas, ¿qué funciones ejerces? Bueno, con las otras áreas son diferentes. Tenemos principalmente al área de TI. Con ellos coordinamos de manera directa si es que hay alguna falla, si es que hay algún error que se está presentando en la web o en la app, si es algo masivo, también si es que se está presentando dentro de las plataformas internas que nosotros manejamos, porque también somos como que una especie de supervisores de ellos. Entonces, si es que hay alguna falla, tenemos que buscar corregirlo de manera inmediata y ahí es donde colaboramos directamente con TI, que nos brinda ese soporte, ¿no? De manera ya ellos como desarrolladores. Luego tenemos también algunas colaboraciones con áreas de canales asistidos, como lo son el canal presencial, las sucursales, que también ellos de cara al cliente nos pueden expresar si es que tienen algún problema, alguna complicación masiva, si es que requieren algún servicio especial de parte de nosotros, alguna gestión de cuenta, alguna verificación de la app, de la web. Y el mismo trato tenemos con otros canales que son el equipo de Fonoluz y el equipo de chat, que se encarga un poco de la parte del chat de la web y el chat de Facebook. Son equipos humanos que también nos comparten estos dolores de los clientes para nosotros poder brindar una solución inmediata. De ahí colaboramos también con el equipo de relaciones públicas, porque de cara al cliente ellos son los que pueden comunicar si es que hay algún desperfecto en la app, si es que hay alguna falla en la web, también si es que queremos hacer alguna mejora en estos flujos o procesos, también ellos son los encargados de comunicarlos y de preparar algún material para redes sociales, para las sucursales y demás. Entonces nuestra colaboración es un poco directa con ellos. También tenemos colaboraciones con el área legal. Como saben, la web y la app dependen de algunos términos y condiciones de parte de los clientes, entonces siempre es importante poder tener un manejo y una actualización constante de esos términos y condiciones. Adicionalmente, trabajamos con el área de experiencia del cliente, que es con el que tenemos comunicación de manera interdiaria o a veces semanal, pero generalmente buscamos conectarnos siempre. Con ellos desarrollamos diferentes proyectos para mejorar la calidad de la experiencia que le brindamos al usuario dentro de nuestra parte digital. También monitoreamos los indicadores clave, como son el indicador de satisfacción, el indicador de esfuerzo que tiene el usuario de completar un flujo, cómo les está yendo dentro de los principales flujos que tenemos de la web de transaccionales.
Y también podemos medir cómo nos está yendo de manera cualitativa en cuanto a los comentarios que tenemos, no tanto positivos como negativos de los clientes, y a partir de ello poder tomar decisiones en el equipo, ¿no? De qué mejorar, qué está fallando, qué nos está yendo también bien, y nos sirve mucho a nosotros como feedback principal. En tu día a día, ¿qué actividades podrían clasificarse como actividades de planificación? Bueno, nosotros de hecho tenemos diferentes actividades como tal. Tenemos bastantes reuniones, nosotros somos un equipo bastante comprometido con gestionar bastantes plannings. Entonces, por ejemplo, con mi equipo, que es el equipo de data, nos juntamos con nuestro supervisor, tanto el practicante como el supervisor y yo. Nos juntamos para tener una reunión de cómo nos está yendo a nivel de indicadores, cómo nos está yendo a nivel de proyectos que queremos gestionar nosotros de manera interna para automatizar procesos. Y esto lo hacemos de manera semanal, ¿no? Una vez a la semana nos reunimos y podemos planificar qué es lo que queremos hacer durante la siguiente semana. También nuestro supervisor ahí nos asigna de repente algunos proyectos súper urgentes que pide gerencia, subgerencia o nuestra jefa de departamento, y ya nosotros nos encargamos de cubrir el requerimiento durante la semana. O también si necesitamos algún apoyo de parte de otras áreas, poder gestionarlo con su debida anticipación. Luego también nosotros tenemos otra actividad de planificación como tal, que es que nos reunimos una vez también a la semana, generalmente al final de la semana, con todo el equipo, tanto el equipo de UX como el equipo de data, para poder analizar cómo nos estaba yendo a nivel de performance del team. El equipo de data nos comparte algunas mejoras que se van a estar implementando en la semana o en el mes, y nosotros también les comentamos cómo nos está yendo a nivel de indicadores, ¿no? Esto es clave porque nosotros podemos hacer ese cruce de información, ¿no? De repente ellos nos dicen, chicos, miren, ha salido una mejora para la pasarela y ahora los clientes van a poder pagar sus recibos mucho más fácilmente. Entonces nosotros decimos, ya ok, eso nos coincide porque justo esta semana hemos recibido 15.000 pagos más de los que estábamos recibiendo al mes, por decirlo. Entonces nos ayuda bastante a hacer ese cruce de información y que ellos vean que de repente a nivel de indicadores nos está yendo bien, y nosotros también saber de que, ya por eso está pasando que estamos subiendo o bajando nuestros indicadores. Ese cruce para nosotros es súper esencial porque de cara al supervisor le ayuda también a informar a los equipos superiores cómo está yendo el rendimiento del canal en sí. ¿Consideras que esos son los tipos de planes que desarrolla la empresa? La empresa desarrolla de repente otros tipos de planning. Yo creo que cada equipo tiene una metodología diferente. Nosotros nos hemos ido por esa metodología como que un poco más colaborativa. Sin embargo, hay otros equipos que son como que un poco más estrechos en cuanto a las labores que tienen en el día a día. Por ejemplo, también tuve la oportunidad de estar en el equipo de reclamos, el departamento de reclamos, que es de repente un poco más estructural a nivel de flujos y nivel de procesos, porque claro, ellos tienen ciertos límites, porque bueno, nuestro ente regulador, que es Sinermin, dicta, por ejemplo, no sé, tienen 2 días hábiles para ingresar un reclamo, tienen tantos días hábiles para gestionarlo, de repente para poder derivarlo con nosotros tienen otra cantidad de días. Entonces ellos sí siguen un proceso mucho más lineal y más estructural. Entonces hay parte un poco de que los equipos no tienen tanta libertad creativa como nosotros de plantear cosas, sino es ya en base a la estructura que tienen, gestionarlo para que no caigamos en alguna multa o en alguna penalización por parte del ente regulador. Creo que esto funciona principalmente para las áreas administrativas que tenemos, como lo son reclamos, control morosidad, el área que determina los trabajos programados que hay en las zonas, el equipo también de pagos que hay en la empresa, que son un poco más estrechos porque dependen mucho tal vez del área legal o de otras áreas como que mucho más formales, técnicas, como que no son tan sueltos en cuanto a cómo planificar sus cosas. Tu plan estratégico es más puntual. Es más puntual, exactamente. ¿Y por qué estas actividades requieren gran planificación? ¿Por qué no podríamos decir que se haga algo de improviso o de improvisar en el momento? Al menos para la parte de mi equipo, nosotros manejamos indicadores súper claves, no solamente para el canal que manejamos, sino también de cara a nuestro subgerente, gerente y el gerente general inclusive, porque ellos también monitorean cómo les está yendo el indicador de los canales principales de atención al cliente. Entonces, para nosotros sí es súper importante desarrollar algún proyecto
y esto poder planificarlo directamente con nuestro supervisor y que esto pase por algunas aprobaciones adicionales. No podríamos lanzarnos a la piscina con algunos casos. Por ponerles un ejemplo, nosotros hace poco estuvimos implementando un nuevo dashboard, el cual tuvo que pasar, claro, primero por la parte de nuestro supervisor para que pueda validar si es que esto funcionaría, si es que están bien los indicadores claves, si es que está bien la forma en la que nosotros estamos contabilizando cómo van a ser y qué va a calcular cada cosa, si las métricas y todo ello. Y una vez que pasó por nuestro supervisor, recién tiene que pasar por nuestro jefe de departamento, que también hace como que ese double checking y dice, ya, está bien, está mal, falta algo, que de repente quiere otro indicador más, nosotros tenemos que agregarlo porque ya es un requerimiento grande. Y de repente si es que esto contribuye a algún presupuesto o contribuye a alguna cantidad de horas destinadas a nuestras horas laborales de carga, puede que pase por el subgerente o el gerente, entonces tiene que ser planificado. No podemos implementar el dashboard de un momento a otro, sobre todo por los grandes procesos de validación que requiere y porque esto generalmente llega a gerencia general. Entonces es que el gerente general de repente ve un dato que no es el correcto y lo comunica al público, lo comunica al directorio. Y luego nosotros le decimos como que no, fíjense, realmente no era un 10%, sino era un 1.5%. Estamos cayendo en errores, ¿no? Errores que el equipo pues no debería estar pasando porque deberíamos de darle la información veraz en el momento preciso y de la manera mucho más eficiente posible. ¿Cómo se organizan las actividades dentro de tu empresa? ¿Cómo se decide la distribución del personal y de las tareas en sí? Dentro de la empresa yo creo que cada equipo maneja qué funciones o qué roles le va a asignar a cada persona. Desde la experiencia de mi equipo, pues la distribución es así. Tenemos a nuestro supervisor, el supervisor del canal y del equipo, que se encarga justamente de monitorear tanto a los dos equipos que maneja internamente, que es por una parte el equipo de UX UI, que ve un poco más los diseños, las mejoras que hay en la web y en la app en cuanto a funcionalidades, en cuanto a experiencia del cliente. Dentro de ella está el analista, que se encarga de gestionar a los dos practicantes que tiene, que una es la parte de la practicante que hace los prototipos y otro es el practicante que se encarga un poco más del lado audiovisual, ¿no? Preparar material de capacitación para las otras áreas, generalmente de atención al cliente, ¿no? Porque creo que de nada sirve que nosotros digamos, ya vamos a mejorar el proceso de pago y que luego alguna gente le diga al cliente, no señor, este flujo está mal o de repente está fallando la web, no puede pagar, no sepa cómo funciona, ¿no? Entonces, de cara a los agentes, que son los voceros, por decir así, de nuestra empresa, tenemos que siempre estar capacitándolos y poder darles material para que ellos tengan un mejor know-how de cómo funciona nuestro canal. Esa es por parte de la rama de UX UI. Luego está la parte de data, que es mi equipo, en la cual estoy yo liderando ahí un poco y me encargo un poco de ver los proyectos, automatización, mejora de datos, gestión de indicadores, algunos requerimientos que también me manda mi jefe. También inclusive un poco de temas de presupuestos, de retorno de cómo nos va en cuanto a las mejoras que hacemos individualmente. Y luego también debajo de esto está mi practicante, ¿no? Que él se encarga un poco de ver el tema de cómo se desenvuelve los datos, él hace todo ese tema de transformación, ¿no? Nosotros nos llega la data cruda o tenemos que exportarla de otras plataformas y esta data la procesa a través de plataformas como SQL, Colab, Power BI, Looker de repente, inclusive BigQuery, que es ahora lo que estamos implementando nosotros. Y a través de todas estas plataformas es que finalmente llegamos a los indicadores finales, ¿no? Entonces él lleva todo ese journey de procesamiento de datos para poder tener de manera visual y saber cómo está yendo nuestro rendimiento a nivel de indicadores, de métricas. Y más o menos la empresa cuenta con una estructura organizacional formal. Sí, yo diría que es 100% formal. No cambió tanto en el tiempo. De hecho, mi área como tal, la última vez que fue reestructurada ha sido hace 2 o 3 años. Pero va con esa jerarquía. Empezamos con nuestro gerente general, luego tenemos a nuestro gerente comercial, que es del área comercial, tenemos a nuestro subgerente, luego está nuestra jefa del departamento, el departamento es el contact center, y de aquí de la jefa del departamento se distribuyen en diferentes supervisores.
supervisores. Tenemos al supervisor de Fonoluz, que se encarga de todos esos canales, el supervisor de los canales presenciales, que es sucursal. También tenemos a supervisores de canales especializados, que son los agentes de proyectos, que ven toda la parte de nuevas conexiones, de requerimientos de clientes grandes. Entonces ellos como que están un poco más especializados. También tienen la parte de reclamos, y ya ellos manejan un poco esto de manera mucho más directa con el cliente. Y finalmente tenemos a nuestro supervisor de mi equipo, que es el supervisor del canal web app. Debajo de él tenemos al analista, que es analista de UX UI, y luego ya se divide en mi parte, que es la parte de data, y ya los practicantes correspondientes. Con respecto a la dirección empresarial, ¿cómo describirías el trabajo de tus líderes, de tu organización con respecto a la motivación, la comunicación con el personal y la resolución de conflictos? Yo creería que a nivel de empresa sí se trabaja mucho la motivación. Al menos la parte de recursos humanos es muy buena, o sea, ellos realmente se esfuerzan mucho en hacer sentir la calidez humana que tenemos. Por los colaboradores, generalmente se encargan mucho de... Tenemos algunos, no sé, descuentos corporativos, beneficios corporativos. También una vez al mes nosotros tenemos una especie de tiendita donde nos traen diferentes empresas, emprendimientos generalmente, y nos dan descuentos corporativos, nos dan como que algunos productos para testear, para probar, algunos productos gratis. También tenemos ferias de salud. Se preocupan mucho por el ambiente laboral del colaborador, porque desarrollamos un buen ambiente, tenemos campeonatos de valores donde también nos integramos a nivel de empresa, conocemos a personas de otras áreas, y es muy chévere porque te puedes integrar y ya sabes que, por ejemplo, si es que necesito trabajar con el área de legal, mira, yo conozco quién es el gerente, el subgerente, el practicante, el analista, y puedo tener un trato mucho más directo en lugar de repente enviarle un correo y saber si es que me responderá hoy o me responderá en 3 años, ¿no? Porque yo lo recuerdo y él también me recuerda. Entonces, por esa parte es muy chévere a nivel de empresa, porque sí tenemos como que bastante, se siente mucho que se preocupan por los colaboradores. Y esto de repente incluso está certificado, porque nosotros también tenemos una certificación del Great Place to Work. Estamos certificados, el año pasado obtuvimos una certificación y el anteaño pasado también. Se destaca mucho el ambiente laboral que tenemos y los buenos tratos que tenemos por parte de nuestros superiores. Y un poco a nivel de mi departamento, que es el Contact Center, también puedo decir que hay una gran motivación. Nosotros tenemos premiaciones trimestrales donde se valora mucho el esfuerzo de cada gente que hay, cada practicante, cada canal. Generalmente destaca su top 3 a los mejores, los que tienen mejores indicadores, y por esa parte se siente mucho la motivación, ¿no? También los líderes son muy buenos y son muy colaborativos con sus agentes, no los hacen ver como jefe y subordinado, sino es como que mucho más horizontal la conversación, ¿no? Que es lo que se valora mucho, al menos en mi departamento, porque no es como que tienes que ahí esperar acá a tocar a la puerta y esperar a que esté de buen o mal humor tu jefe, ¿no? Sino como que puedes hablar tranquilamente. Un trato más. Tienes un trato mucho más directo. Hay un ambiente laboral un poco más accesible Es entre mucho más accesible. jefe y empleado, digamos. Sí, no es que tengamos jefes ogros, sino que son súper bien tratables, e inclusive con los jefes de departamento, con los subjefes. Yo he tenido tratos hasta con la parte del gerente, pero sí es algo más accesible, no es que te cierran la puerta y te digan no quiero conversar contigo. Y en este caso, ¿algún aspecto de mejora que podrías recomendar o implementar en tu opinión? Yo diría que al menos por la parte de mi departamento, que es donde tengo mucha más experiencia, es que hay alta rotación de personal, y eso se debe mucho a que no hay muchos puestos a nivel de contrataciones, ¿no? O sea, no es que termina su periodo de práctica y te dicen ya te contratamos, como pasa de repente en empresas mucho más grandes, ¿no? En el caso de nosotros, puede que tengamos muy buenos talentos, que sí he conocido personas que han sido practicantes y han llegado a ser coordinadores dentro de su periodo de prácticas, han llegado a ser coordinadores, han llegado a hacer proyectos muy chéveres, muy interesantes, pero lamentablemente porque su periodo de prácticas terminó, ya no pudieron seguir laborando en la empresa. Entonces, esto pues
cuando tú vas empezando como practicante te desmotiva mucho, incluso te puede hacer desertar del puesto. Y ya cuando vas avanzando también, cuando sabes que tu periodo de prácticas está por culminar, también vas a tener que dejar la empresa y va a tener que sustituirlo otra persona que de repente no tiene toda la experiencia, no tiene todo el conocimiento, no tiene todas las ganas que tenías tú de repente. Y, y eso como que debilita un poco el equipo, ¿no? Poder tener que pasar por ese proceso de nuevo de aprendizaje, de adaptación, desde cero. Y es generalmente rota bastante, ¿no? Porque el periodo de prácticas es 3 años máximo. Entonces, eso como que no se desarrolla mucho, si bien te dan muchas oportunidades de crecer como que internamente siendo practicante, no te dejan ya ser contratado y ser como que más establecido, ¿no? No es que dicen como que, oye, mira, nos gusta mucho tu talento, te vamos a contratar. No pasa eso. Han habido casos muy particulares, generalmente cuando fue la reestructuración del área, es que se abrieron un poco más de plazas, pero no es que de buenas a primeras el departamento diga necesitamos 50 o 10 o lo que sea cantidad de contratados, ¿no? Eso es un poco lo que desmotiva, un poco también, porque sabes que finalmente así tú hagas una buena o mala labor, va terminando tu convenio de prácticas, chao. Tiene un tiempo definido. Tienen un periodo ya establecido. Exacto, eso sí llega a desmotivar un poco. Y con respecto al control empresarial, desde tu experiencia, ¿por qué consideras que las empresas necesitan medir y evaluar el desempeño de las personas y el uso de los recursos? Yo creo que hay una frase muy chévere, muy importante que aprendí en el marketing, y es que lo que tú no puedes medir no puedes controlar. Y lo que no se controla es un caos finalmente. Entonces, de lo que he aprendido un poco en la experiencia que tengo, sobre todo en el departamento de Fonoluz, en el área del contact center, es que es muy importante medir los indicadores de cada persona para poder dar un feedback mucho más dirigido, mucho más específico, ¿no? Creo que de nada sirve decirte como que, oye, mira, estás haciendo las cosas bien, sigue así y ya, y tú ves como qué es lo que estás haciendo bien, ¿no? O decirte como que no, mira, estás haciendo todo mal, tienes que mejorarlo para mañana, tienes que mejorarlo para el próximo mes, porque si no, pues que estés en la cuerda floja. Y tú dices, ya, pero ¿qué estoy haciendo mal? Si en mi cabeza estaba haciéndolo bien. Es un poco lo que cuando se reestructuró el área se pensó más, ¿no? En tener indicadores medibles y alcanzables por los agentes. Por esa parte se diseñaron diferentes indicadores, ¿no? De controlar los tiempos que están conectados los agentes, si es que de repente tienen unos buenos tratos, unas buenas reseñas, unas buenas calificaciones en cuanto a las encuestas, si es que están mejorando, si es que están bajando, algunas métricas ya un poco más internas. Entonces, ya con eso los team leaders, que son los encargados de cada equipo en Fondeluz, pueden dar un feedback mucho más específico, ¿no? Ya no decirte estás haciendo bien todo, estás haciendo mal todo, sino decirte, mira, oye, de repente estamos teniendo tiempos de llamadas muy largos, podríamos trabajar en una estrategia para que puedas tener una comunicación más directa con el cliente, de repente podríamos hacer una capacitación para que puedas entender un poco mejor los procesos y puedas explicarlo de manera mucho más clara al cliente para que no estés haciendo preguntas. Entonces va algo mucho más dirigido, ¿no? ¿Estás haciendo bien esas cosas? Sigue así, puedes mejorarlas también, pero también hay algunos pasitos que tenemos que corregir, que tenemos que ir adaptando, y es un poco más dirigido. Eso también te ayuda a poder mejorar tus habilidades como de manera interna, y también te ayuda a retarte, ¿no? Porque sabes que estás haciendo bien algunas cosas, sí, y también que puedes mejorarlo, y de una otra manera te ayuda a retarte. Y creo que eso también es una gran forma de motivar a alguien, ¿no? O sea, darle objetivos medibles que puedan alcanzar, que puedan lograr, y que cuando ya llegues a esa meta digas como, wow, lo estoy logrando, ¿no? Claro, como que sales de tu zona de confort de una manera agradable. Exacto, porque tampoco es muy invasivo la forma en la que te lo dicen. O sea, no es como que te dicen, oye, mira, estás bajando tus indicadores, no sé, estás bajando tus indicadores de encuestas. Tienes que subirlo para el otro mes, tiene que ser el doble, si no puede que salgas de la empresa. Influye mucho la manera en cómo tú transmites eso. Exacto, lo transmiten de una manera muy asertiva, desde el diálogo y no tanto desde la imposición. ¿Crees que el control de empresa debería ser una práctica permanente? Sí, yo siento que sí, porque ayuda a que no solamente los agentes y personas sepan
cómo desempeñarse en su puesto, sino también creería yo que de cara a la empresa ayuda mucho a medir los indicadores. Un ejemplo muy clarísimo es que cuando yo estuve en el área de reclamos no teníamos indicadores medibles, solamente era ya tienes que cumplir tu carga del día y ya está. Puedes quedarte no sé, ponte, yo estaba en ese momento trabajando 5 horas al día, puedes estar tus 5 horas al día, pero si tú no terminas tu carga, te puedes quedar 8, 10, 12 horas al día hasta que termines. Exacto. Entonces llegó un punto en el que se planteó tener indicadores, porque claro, puede que te demores 8 horas, pero ¿por qué te estás demorando realmente 8 horas? Porque hay mucha carga, porque no estás distribuyendo bien tu tiempo, porque de repente te desconectas un rato. Entonces es un poco también medir la carga laboral, porque puede que sí, de repente estamos teniendo mucha carga y de repente podemos sumar a otra persona al equipo para equilibrar esa carga que teníamos, ¿no? O de repente no era eso, de repente era que haya estás conectado 12 horas, pero has contestado solamente 3 casos. O sea, son casos complejos, son casos muy grandes. ¿Cuánto es un caso promedio que haría un agente? Ese tipo de indicadores ayudan mucho a medir y nos ayudó mucho a nosotros como equipo porque finalmente sí era esto, ¿no? Que teníamos mucha carga. Incluimos otra persona, la carga disminuyó, también nuestros tiempos de respuesta, nuestros tiempos de resolución de cada caso. De repente también se hicieron capacitaciones. Ahora la carga es mucho más grande para cada agente, pero porque sabemos que puede dominar mejor los temas y puede resolverlos más rápido. Y creo que sí, lo que es necesario es medir mucho y medirlo constantemente para que se pueda tener un mejor desempeño a nivel laboral, ¿no? No tener estas sobrecargas y tampoco tener como que tan poquita carga que sientas como que oye, de repente esta persona ya no me sirve. Entonces es un poco manejarlo en el tiempo. Lo dividen cada trabajo, digamos, a la par para que todos puedan avanzar de la misma manera, sin saturar ni tampoco dejar de lado el trabajo que pueda hacer una persona. Exacto, ser mucho más equilibrados y tener un mejor manejo de nuestros recursos, de nuestro recurso humano. ¿En sí crees que cuáles son las herramientas que utilizan tu empresa para ello? En sí, puntuales. Puntualmente, herramientas como tal, nuestras métricas. O sea, tenemos métricas que descargamos de diferentes plataformas. Tenemos el Génesis que nos indica cuántas llamadas tiene un usuario, cuánto es el tiempo promedio de llamada, perdón, agente. También tenemos equipos especializados que se encargan de medir la calidad de la llamada, que es un factor un poco más subjetivo, pero ellos están entrenados para poder evaluar si es que la calidad de la atención fue buena, si es que fue mala, si es que les faltó decir algo de repente. Entonces tenemos esos indicadores bien puntuales y todo esto lo evalúa un equipo que es el equipo de excelencia operacional que va midiendo esos indicadores en el tiempo y les van brindando feedbacks en caliente a los team leaders, a los líderes de cada equipo para que puedan ya tener propiamente su feedback con cada agente. Eso diría yo que son las herramientas de control que se tienen hoy en día en el departamento. Porque como tal, mi área no maneja unas herramientas de control más allá del cumplimiento de nuestros objetivos. Creo que por la parte del canal web app, nosotros nos medimos por objetivos, ¿no? Al año nos proponen como que 12 objetivos y tenemos que ir cumpliéndolos, ¿no? Ahí es como que un poco la forma en la que nos miden a nosotros. Y aparte de las preguntas, en lo personal quisiera agregar otra, pero así sí me lo permite. De acuerdo a tu experiencia, a lo que ya has estudiado y estás prácticamente ejerciendo, en lo personal, ¿cómo crees que es la carrera en sí, en el trabajo? Yo estudié administración y marketing. Tengo ahorita una especialización en marketing digital, que es justo donde me desempeño en la empresa. Yo diría que finalmente la carrera, si bien es cierto es retadora, es muy integral, diría yo. Porque en administración y marketing tienes ese desglose, ¿no? Por la parte administrativa es mucho procesos, flujos, cómo manejar recursos humanos, cómo manejar contabilidad, finanzas, todas estas partes. Exacto, que son un montón de áreas que podrías incluso especializarte en una de ellas y fácilmente tienes un trabajo ahí. Y por otra parte está la parte de marketing, que también tenemos diferentes subáreas, ¿no? Tenemos el área de marketing digital, tenemos trade, tenemos el área de
Consumer Insights, que es un poco el conocimiento del consumidor. Tenemos diferentes ramas ahí también. Y lo rico e interesante de tener esa combinación es que tú sabes como que de todo un poco. Me ha tocado que, por ejemplo, a veces tenía reuniones con el equipo de TI y tenía que, ellos me decían como que ya, mira, tienes que hacer esto para ver tal cosa. Y yo decía, ay, así te entiendo porque yo llevé esto en la universidad. Lo puedes relacionar. Exacto, lo puedo relacionar. O incluso ahora que estamos con nuestro jefe preparando un proyecto de retorno de la web app, tenemos que aplicar finanzas. Entonces es un poco de lo que ya aprendí en la parte administrativa. Tenemos que medir el ROI, tenemos que medir el retorno de la app, de la web, el VAR, tenemos que medir indicadores clave que ya los he llevado en la universidad. Entonces tengo ese conocimiento, tengo esa forma de cómo se trabaja y para mí no es como que irme a lo desconocido. Creo que un poco de lo interesante de esto es que tienes ese conocimiento. Entonces, si es que alguna área te lo pide, si es que tu jefe te lo pide, si es que alguien más te lo pide, sabes que vas a poder desarrollarlo. De repente no es 100%, no eres un contador, no eres un financiero como tal, pero tienes ese conocimiento. Inclusive si quieres hacer networking en la empresa y te encuentras con el área de finanzas, puedes hacer una conversación. Oye, ¿cómo está tal cosa? ¿Cómo está nuestro retorno? Necesitamos tal indicador y ellos te pueden ayudar y como que conectas mucho más rápido. De repente otras carreras como comunicaciones, como arquitectura, que también están en la empresa, no tienen esta interacción tan directa como la que tenemos nosotros. Y me ha pasado mucho, ¿no? Que como tenemos nosotros coordinaciones con diferentes áreas, es bien interesante que nosotros podemos hablarnos de tú a tú, así como que de manera mucho más directa con ellos, sin tener que pasar por decirle a ChatGPT o alguna IA, ayúdame a decirle esto, a cómo decirle, o a cómo decirle que necesito esto, ¿no? O sea, creo que es bien interesante eso y se nota. Y en cualquier empresa o en cualquier área, cuando tengas alguna interacción con otros equipos, te va a servir bastante. Aprender todos estos conocimientos, aprender de todo un poquito, sirve bastante y te ayuda como que también a destacar, porque no eres como que alguien que solamente sabe marketing o que solamente sabe administración. Te puedes desarrollar y defender, y esto es muy valorado por las empresas, ¿no? Alguien que sepa de manera más integral a alguien que solamente sea como que, ella solamente sabe marketing digital. No le preguntes otra cosa porque solamente sabe marketing digital. Es como decir que tenemos una base en el estudio. Exacto. De un poquito de todo y ya solamente al momento de emplearlo en un trabajo ya lo volvemos un poco más extenso, si es que vamos interactuando con más personas, teniendo nuevos conocimientos de nuevas áreas. Se podría decir que... No es tan limitante. Exacto, es un poco más, un rubro un poquito amplio se podría decir y no tan cerrado como podría ser otras áreas. Exacto, y te ayuda a crecer incluso, porque yo pasé por el área de atención al cliente, luego pasé por el área de experiencia del cliente, que es un poco lo que ya vi en la parte de marketing, luego pasé al área de reclamos, que es muy administrativa, luego regresé a la parte de marketing en la parte ya digital, no tanto experiencia, pero igual llevo digital, y como les digo, también veo finanzas, inclusive legal, la parte de derecho publicitario, que es un curso que llevé también en la carrera. Entonces siento que sí, o sea, yo sí podría decir que todo lo que he visto, la mayoría de cosas que he visto en la carrera me han servido bastante y son una gran base para que yo a partir de ello pueda destacar dentro de otros equipos, ¿no? Y si es que surge la oportunidad me puedo sumar a otro equipo y no tendría mucho problema en adaptarme. Y bueno, si agregándole una nueva pregunta sería... ¿qué es lo que te motivó a estudiar administración y marketing? ¿Qué fue lo que, digamos, que te animó y dijo, sí, me llamó la atención o entraste a una charla y dijiste, esta carrera me parece muy interesante? De hecho, a mí me encanta mi carrera, de verdad, me encanta. Y por cómo nos comentas, nos parece una carrera, bueno, nosotros también lo hemos iniciado con un motivo, obviamente, pero nos has dado una confianza hacia la carrera que es... Tienes un ambiente laboral muy bonito, en el cual ejerces tu carrera directa, obtienes nuevos conocimientos y es como que